competencia de carácter laboral. Recuerden que este es un repaso de lo que se vio oportunamente durante los semestres que ustedes estudiaron estas clases, por lo que se hablan generalidades. De todos modos, hay una o dos clases adicionales a este tema, es decir, el juicio ordinario laboral y las posibles incidencias que pueden haber. Eso es lo más importante y lo que, de acuerdo con los programas del curso, se refuerza para el examen parcial. El proceso o juicio ordinario laboral. El procedimiento ordinario se encuentra regulado en el título 11 del Código de Trabajo, es decir, a partir del artículo 321. Si ustedes abren su Código de Trabajo que tienen a la mano, verificarán que efectivamente en el título 11, artículo 321, inicia todas las disposiciones, tanto generales como específicas, relacionadas al procedimiento ordinario. Después de unos artículos, nos vamos o llegamos al artículo 332, siempre el mismo código, que es el que establece los requisitos que todo escrito de demanda debe de observar o contener al momento de presentarse una demanda en un juicio ordinario de trabajo. La demanda, como ustedes recordarán, se puede presentar de dos formas, oral o escrita, pero en ambos casos los requisitos deben de cumplirse. Si es una demanda oral, se acude ante el juez de trabajo, el secretario, a través de un acta que fracciona, le da esa forma, cumpliendo con todos los requisitos, a esa reclamación que vamos a formular en materia laboral. Y si es escrita como profesionales del derecho o como actores en un proceso, pues debemos, con mayor razón, cumplir con esos requisitos para evitar un rechazo de la demanda, que prácticamente el rechazo como tal no existe, sino que simplemente, como lo establece un artículo que vamos a ver más adelante, si no se cumplen con los requisitos, que creo que es el artículo 334, el juez de oficio debe de ordenar al actor que subsane los defectos, es decir, que los corrija o que los amplíe o que los aclare. Esa es la subsanación. Para eso, pues obviamente dicta una resolución en la cual se indica que previo a admitir para su trámite la demanda, el actor debe de cumplir con esos requisitos y señala cuáles debe de cumplir. El famoso previo que conocemos, ya quienes han litigado o quienes han tenido la práctica laboral, como parte de las actividades del juez. Me pusieron un previo o me impusieron un previo. No lo admitieron para trámite porque tiene previo. Eso es lo que comúnmente a nivel de ejercicio profesional es lo que se escucha. Yo el día jueves presenté una, espero que en el transcurso de un par de semanas más, que se supone me van a notificar, la demanda que yo presenté no tenga ningún previo y se admita para su trámite con todos los requisitos cumplidos. Sin embargo, si se nos es impuesto un previo, debemos de subsanar esos errores. Y mientras no se subsane, el juez no va a admitir para su trámite la demanda. Aquí opera distinto a lo civil. Si ustedes han tenido práctica civil o han escuchado o han tenido esa experiencia en lo civil, si no se cumple con un requisito, el juzgado rechaza la demanda, por lo menos así es en el departamento de Guatemala, y le dicen a uno el motivo por el cual se la están rechazando, y si uno desea continuar, tiene que volver a presentar una nueva demanda corrigiendo sus errores. El inconveniente es que son 12 jueces de instancia y son 12 criterios diferentes. Es un poco complicado en ese sentido porque cada juez puede tener una perspectiva diferente en cuanto a los requisitos formales, no porque no se esté cumpliendo, sino por la forma en que se está redactando esa situación. Sin embargo, en lo laboral, por ser antiformalista, pues gracias a Dios no ocurre dicha situación. No es rechazada, sino se nos impone un previo. Por disposición expresa de la ley, existe una norma que se aplica de forma supletoria ante la carencia o la falta de regulación en el Código de Trabajo de algunos aspectos procedimentales o propiamente del juicio o del proceso ordinario. El mismo artículo 326 del Código de Trabajo nos señala que de manera supletoria se van a aplicar las disposiciones del Código Procesal Civil y Mercantil.
La redacción establece código procesal eh, o código de enjuiciamiento civil y mercantil. Está. Vamos a ver, vamos a verificar cómo lo establece el 326. 326. Código de enjuiciamiento civil y mercantil y de la ley constitutiva del organismo judicial. Ahora los nombres correctos son Código procesal civil y mercantil y ley del organismo judicial. Estos dos artículos se aplican de forma supletoria, ¿sí? Obviamente este artículo ya fue reformado en el año 98 y se adicionó en ese mismo año un artículo 326 bis con relación a la forma en que se van a formar o, a la redundancia, llevar el control de los duplicados de los procesos judiciales en materia laboral. Dos reformas bastante significativas en el año 98 en cuanto a aspectos procedimentales. Vamos a retroceder un poquito en el código y nos vamos a remitir al artículo 284. Este artículo preceptúa que los juzgados con competencia en materia laboral están jerarquizados, iniciando por los jueces de paz hasta las salas de apelaciones, es decir, existe jerarquía jurisdiccional. Sin embargo, no puede haber, como ustedes bien saben, en un proceso más de dos instancias. Si un juez de paz dicta sentencia, quien conoce de apelación será el juez de instancia. Si un juez de instancia dicta sentencia, que conoce en apelación será en la sala de apelaciones. Únicamente dos instancias. Acá en lo laboral, obviamente, no existe una casación, como puede ser civil o penal, sino que simplemente una apelación. Cuando veamos los medios de impugnación, vamos a verificar cuáles son los que operan en un proceso laboral. Los juzgados de instancia en la actualidad se encuentran conformados, por lo menos para el caso del Departamento de Guatemala, en juzgados de admisibilidad de demandas y los juzgados que ya conocen el desarrollo del proceso en sí. Es decir, esa carga de trabajo que implicaba tener que verificar que una demanda cumpla con todos los requisitos, admitirla para su trámite o imponerle previo, dejó de ser parte de las funciones de los jueces de instancia del proceso o el juez de la causa y pasó a ser parte de los nuevos juzgados de admisibilidad de demandas. Esos juzgados no tienen muchos años de estar con vigencia, ahora son juzgados pluripersonales. Al inicio eran juzgados primero y segundo. El año pasado, derivado de la carga de trabajo, la Corte Suprema de Justicia emitió el acuerdo donde ampliaba esos juzgados, solo modificaba y decretó que efectivamente los jueces de admisibilidad de demandas ahora tendrán que ser pluripersonales. Es decir, en cada juzgado hay más de un juez para conocer y emitir las resoluciones de los procesos que se presentan como primera demanda. Ese juzgado de admisibilidad de demandas tiene como función establecer si los escritos iniciales de demanda o bien los incidentales cumplen con los requisitos que exige el Código de Trabajo para poder admitir las mismas. En caso no se cumplan, deberán de resolver imponiendo previos, es decir, esa resolución donde nos mandan a subsanar errores u omisiones, pero debe de señalarnos en qué consiste ese error o esa omisión que se tuvo y que no permitió admitir para su trámite esa demanda. Nos deben de indicar que se debe cumplir para que la demanda sea legalmente admitida. Existe algo muy curioso y es cuestión de criterios. Para algunos no es válido, para otros, pues ni afecta ni beneficia. Últimamente, los jueces de admisibilidad de demandas, cuando imponen esas resoluciones o notifican esas resoluciones,
o las dictan para que sean corregidos esos errores o subsanados esos defectos u omisiones, fijan plazo. Si ustedes dan lectura al código, el código no establece un plazo. Sin embargo, los jueces lo hacen. Le fijan 2 días, le fijan 3 días. ¿Qué sucede si no se cumple en un juicio ordinario con la subsanación de ese previo o de esa omisión en el plazo fijado? Pues no procede mayor cosa, no perjudica, no afecta, toda vez que el mismo artículo 336 establece. No, 334, perdón. Si la demanda no contiene los requisitos enumerados en el artículo 332, el juez de oficio debe ordenar el acto que subsane los defectos puntualizándolos en forma conveniente, y mientras no se cumplan los requisitos legales, no se le dará trámite. Si la ley específica no regula, no establece ningún plazo, ¿cuál es el sustento que utilizan algunos jueces para imponer ese plazo? Algunos consideran que la ley de organismo judicial, porque hay un artículo que establece, no recuerdo cuál es exactamente, pero está por el 141 en adelante, que en los casos en que no exista plazo, el juez lo podrá fijar de acuerdo con sus consideraciones. Pero acá el código tampoco establece que para el efecto deberá fijar un plazo y lo deja así, abierto. No, el código no habla, no menciona, no regula. Ustedes, como todavía están estudiando, no se les permite decir que el código habla. Uno como profesional ya, porque el código nos habla. Para ustedes el código regula. Ustedes como estudiantes tienen que utilizar un lenguaje técnico y al momento de sustentar su examen, deben decir, según el código tal, artículo tal, regula, fundamenta, establece. No como algunos correos que recibo. Es que el código laboral me puso uno. Bueno, no fue uno, han sido varios compañeros. El código laboral. El código laboral no existe en Guatemala, jóvenes. Es código de trabajo. Si ustedes hacen una petición fundamentándose en normas que no existen, tengan por seguro que la petición en cualquier aspecto, en cualquier materia del derecho, va a ser rechazada. Ahí no va a ustedes poder argumentar el principio de que el juez conoce el derecho y hay que darle los hechos. El iura novit curie. No. Si ustedes no sustentan en normas existentes, sus trámites o sus peticiones pueden ser rechazadas. Yo lo haría. Si me colocan como fundamento el 362 del Código Laboral, el Código Laboral no existe en la legislación guatemalteca, se rechaza la demanda. Subsane con el fundamento que corresponda. Entonces, por favor, identifiquemos bien los cuerpos normativos. Se supone que ustedes ya tienen el programa del curso de Derecho Laboral completo. Ustedes ya podrían ser litigantes en un proceso ordinario laboral. ¿Se recuerdan ustedes sus primeras clases, quiénes pueden actuar como asesores en un proceso laboral? Los estudiantes de derecho que hayan culminado o cumplido con todos los cursos de derecho de trabajo o derecho laboral. No digamos el que tiene el cierre de pensum, así como están ustedes. Y ya estando en esta situación con cierre de pensum, habiendo aprobado los cursos de derecho laboral, no pueden identificar bien su machete, su código de trabajo. Tenemos un grave problema, porque eso puede implicar dos cosas, o que no les gusta, o que no ponen atención. Y si es lo segundo, es más preocupante cómo van a ustedes a asesorar a sus clientes. Deben de identificar bien. Y por eso les insisto, código de trabajo. Y como les dije, el artículo 334 no establece ese plazo
para cumplir con los requisitos. Sin embargo, algunos jueces son de criterio que pueden fijar ese plazo. ¿Qué pasa si no se cumple? Pues no tendría que tener ninguna consecuencia porque el código, que es la norma específica, en este caso, código de trabajo, no regula un plazo. Una vez cumplidos con los requisitos, ya se asigna, en el caso de Guatemala, al juzgado de trabajo que deba de conocer en forma definitiva el proceso, mientras no exista una causal de impedimento, excusa o recusación. Será este juzgado asignado el que entonces va a llevar a cabo esa audiencia o primera audiencia, o las dos o máximo tres audiencias que señala el propio código para desarrollar ese juicio ordinario laboral. El código establece dos como unas audiencias ordinarias, una tercera como una extraordinaria cuando no es imputable la realización o la suspensión o el impedimento de realizar en esas dos primeras audiencias el diligenciamiento de la prueba a los sujetos procesales. Existe una tercera, distinto a un proceso penal, como el caso de la línea, que ya lleva más de 90 audiencias y no hay forma que termine. El Código de Trabajo establece con claridad dos ordinarias y una tercera, pero no en todos los casos. Y tienen que haber ciertas condiciones. En la audiencia, en la primera audiencia, el actor puede ampliar, modificar o ratificar su demanda y dependerá de la actitud del actor, la actitud que el demandado pueda también asumir. Si se amplía, por ejemplo, una demanda o se modifica una demanda, el actor puede acogerse al plazo que establece la ley, como vamos a ver, y la audiencia se suspende. Si la demanda es ratificada, el demandado también puede asumir diversas actitudes. Contestar, allanar, interponer excepciones y demás. Ya las vamos a ver. Si es modificada o ampliada, como les dije, el demandado puede tomar dos actitudes. Contestar la demanda con la modificación o ampliación realizada, o bien acogerse al plazo de ley para poder pronunciarse respecto a la ampliación o modificación que se realizó. O simplemente si es una ampliación y no se va a contestar, se acoge al plazo de ley y después suspende esa audiencia y señala una nueva fecha para llevar a cabo la primera audiencia. ¿Por qué? Porque estamos en esta primera fase donde el actor puede modificar, puede corregir, puede agregar algo en su escrito inicial de demanda o bien ratificarlo en todos sus puntos. El juzgado de admisibilidad, porque todavía estamos en esta etapa, deberá resolver respecto de las medidas precautorias que hubieran sido solicitadas. ¿Y cuáles son las precautorias que establece o que se pueden solicitar, pedir o dictar en un juicio ordinario laboral? Lástima que no estamos en clase presencial, pero en mis clases presenciales yo ante ese tipo de preguntas meras capciosas, si lo quieren ver ustedes así, ofrecía puntos sobre su examen parcial, porque eso motivaba a que ustedes como estudiantes leyeran. Pero los que iban atrasados, los que tenían poco puntaje, recibí algún correo de alguien que pide que le ayude, que le apoye, porque sacó muy baja nota. Disculpen, compañeros, pero yo, como les dije al inicio, no doy las diapositivas por dos cosas. Una, la universidad no lo tiene autorizado. Y dos, no es justo para el que se esfuerza sábado con sábado o entre semana escuchando las clases, viendo las diapositivas, tomándoles foto a cada una de las diapositivas, grabando la clase y que con ese esfuerzo pueda, de alguna forma, lograr tener una nota más o menos aceptable para no perder el curso, a aquel compañero o compañera que se inscribe, se anota, no estoy diciendo que así sea el caso de todos, pero puede ocurrir, y simplemente no se conecta a las clases, o cuando se conecta, simplemente no pone atención, porque yo les aseguro que
el total que hay ahorita conectados, que son 130, muchos no están ni siquiera poniendo atención, no están viendo la computadora, no están en frente del monitor para escuchar la clase. Tal vez las están oyendo haciendo otras cosas. Igual no le ponen la debida atención. Y les aseguro que los cuadros al final del semestre, para poder calificar e imponer la nota, no van a ser 130 alumnos. Va a pasar como pasa otras veces, van a ser más de 600. Yo no entiendo cómo 130 que se conectan se quintuplican o sextuplican o septiplican y terminan siendo un montón de compañeros más que al final de cuentas se inscribieron y milagrosamente ganan. Ante esas diferencias, ante esas actitudes, ante esas situaciones no normales, yo no proporciono las diapositivas para no darle ventaja a ninguno. El que desee, estudie. El que le cuesta, pregunte. Fácil es pedir las diapositivas, pero ¿por qué no se sientan a estudiar o a ver cada clase, hacer sus anotaciones, hacer sus preguntas y mandar los correos? De los 130 que hay conectados, les aseguro que para el otro fin de semana tendré, sin mucho, unos 10, 15 correos recibidos. Y a veces me preguntan cosas o que no están bien planteadas o que están sustentadas en código laboral o que simplemente solo me explican como que hubiéramos tenido una charla y que eso fue para el punto final de la charla. No les entiendo a veces sus comentarios o si son inquietudes. Entonces, si así pasa ahorita, ¿cómo ir a hacer cuando ya esté en el ejercicio de la profesión? Con esta clase que es en la que yo me doy cuenta. Las otras no puedo hablar. Hay clases que no nos gustan. A mí, por ejemplo, no me gustaba notariado, sin embargo, tuve que poner mi mayor esfuerzo para ganar los 4 notariados y examinarme en el área de derecho privado de notariado. Y más aún como meta personal. Mi tesis es un tema notarial, porque es la clase que más me costó, en la clase que más dificultad se me hacía para poderla ganar. Todas las gané raspadito. Y mi tesis es de un tema notarial. Por lo mismo, son esos retos personales que nos debemos de poner. Si las personas que quieren las diapositivas porque se trasladaron de universidad, porque no aprendieron bien el derecho de trabajo, quien se los haya dado, porque X, porque Y, procuren conectarse a las clases, preguntar a través del correo, no de chat. Los chats que mandan ustedes en Google Chat o en otra aplicación de Google, yo no los leo. La comunicación fue clara y se los digo casi en todas las clases. La vía de comunicación es un correo electrónico, no chat. Otros hasta pidieron mi número de teléfono para agregarme a grupos de Telegram y de WhatsApp para resolver dudas. No, joven. La universidad implementó y si ustedes no están de acuerdo, pues lástima, pero son disposiciones de la universidad que debemos de cumplir. Porque fácil es, el link está en este grupo, el link está en el otro, entonces la universidad va a castigar al link, porque el link no está cumpliendo con la forma en que la universidad estableció la vía de comunicación, el correo electrónico. Por favor, conéctense a sus clases, no por mí, porque yo igual estoy aquí, ya sea que tenga uno conectado, o como me pasó en una clase el semestre pasado, que un día tuve 0 alumnos conectados. Yo cumplí con dar mi clase. El que no se quiere conectar, no se conecta. Pero por beneficio de ustedes, ese favor no es para mí, es para ustedes mismos, para que vayan cumpliendo con todas sus metas. Bajo percibimiento de que si no cumplen,
ya saben que la consecuencia va a ser posiblemente perder su examen. No porque yo califique, porque yo tampoco califico. Yo formulo mi interrogatorio, lo traslado a la universidad, ellos seleccionan la cantidad de preguntas que van a poner de ese mundo de interrogantes que yo les remito. Así que yo no conozco si hacen una, dos, tres, cuatro variantes, qué preguntas les ponen, si se las ponen en el orden en que yo las mando, no conozco. Yo simplemente cumplo con trasladar la información, ellos hacen el examen, lo colocan en la página, ustedes lo resuelven, ellos califican. Si hubiera alguna situación donde es necesario que yo me pronuncie, porque su respuesta fue aquí, en el sistema les aparece malo, pues deben hacer su gestión ante una universidad, pedir que se verifique la nota y ellos ya me darán intervención a mí como catedrático para verificar que la información que ustedes colocaron en su examen sea correcta. Si es correcta, se va a modificar, o se debería de modificar la nota. Si no es correcta la información que ustedes colocaron, la nota se va a mantener. Distinto es para los que estudiaron en la universidad que cuando pedían revisión, en algunos casos la nota hasta bajaba, porque se podía verificar. Ah, bueno, aquí catedrático, mire, lo ayudó. A mí me pasó un par de veces, me llamaron la atención por haber puesto un punto de más, por haber ayudado a alguien a que tuviera un punto de más. ¿Por qué? Porque iban mal, porque esto, porque lo otro. Ah, bueno, sacó dos, le voy a poner cuatro. Y en la revisión resultaba que sacaba cero. Pues se mantenían los mismos dos, porque no se puede poner una nota cero. Entonces, por favor, ese tipo de cuestiones no los puedo percibir más que psicológicamente para decirles, cumplen o simplemente su nota no se va a ver reflejada en ese sentido. Cumplan con todos los requisitos que universidad ha colocado. El apercibimiento, recordemos que es una advertencia respecto a las obligaciones de las partes. Obligación de ustedes es estudiar para darle cumplimiento a una cuestión en particular. El apercibimiento puede ser con plazo o sin él. En materia de derecho laboral, por ejemplo, para la subsanación de predios, no tiene plazo. Este debe cumplirse al momento en que se lleve a cabo la primera audiencia señalada, es decir, antes de una audiencia debe de cumplirse con esos requisitos. Si no se cumplen, simple y sencillamente no se señala audiencia. Entre la notificación y la audiencia, ustedes recordarán, como en todo proceso, norma de aplicación general, debe de mediar un plazo mayor a los 3 días, es decir, no puede ser menor a esto. Si así fuera, ninguna de las partes está obligada a comparecer a esa audiencia. Tampoco existe obligación de las partes a comparecer asesorada por abogado. Sin embargo, si desea comparecer con asesoría, puede ser brindada esta por abogado colegiado activo, por algún líder sindical, si fuera el caso, o bien por los estudiantes de derecho, y se lo repito acá, por los estudiantes de derecho que hubieran aprobado los cursos relacionados al derecho del trabajo. En este caso, el monto de los reclamados no puede superar los 10 salarios mínimos que se encuentran vigentes para el sector a que pertenezca el trabajador, agrícola o no agrícola. Ustedes ya saben bien que son dos sectores, salario agrícola y no agrícola. Cada ambos salarios están alrededor de los 3,000 quetzales como mínimo, salario mínimo. Eso lo multiplican por 10 y ustedes como estudiantes de derecho que ya aprobaron los cursos relacionados al derecho de trabajo porque ya tienen su pensum cerrado, pueden asesorar. Pero si van a asesorar, háganlo bien. Si no, no se metan en derecho de trabajo, porque es algo complicado a veces. No obstante, el código ser bien ordenado, bien clarito, más el código procesal penal, el código de trabajo está bien hechecito. Hay algunas deficiencias, hay algunas cuestiones que no están actualizadas, pero para la época y la edad que tiene, está muy bien. Distinto del código procesal penal, que uno parece que estuviera en un trampolín, en una cama elástica, brinca de un lado para otro para darle forma.
al proceso penal. No obstante eso, muchos quieren ser penalistas y no se desanimen si lo quieren ser, pero hay que prepararse bien. Yo tuve un estudiante en presencial que me dijo, es que yo quiero ser mejor penalista que usted. Ah, bueno, le dije, hágalo, perfecto. El hecho de que yo haya trabajado en el Ministerio Público no me quita a mí lo que yo sé, le dije, pero háganlo, sea mejor que yo. Me invito a que lo hagan. Pero si va a ser mejor que yo, aprenda a diferenciar cuál es la norma adjetiva y cuál es la sustantiva en proceso penal. Porque si usted no puede diferenciar ni siquiera esa cuestión, dudo que sea un mejor penalista que yo. Y lo mismo ocurre acá. Si quieren ser abogados laboralistas, defensores de patronos o de trabajadores, o no importa de qué lado estén, prepárense bien, sean buenos asesores, porque de lo contrario, alguien más nos quita el cliente. Incidencias que pueden ocurrir en un juicio ordinario laboral. Si la demanda se ajusta a los requisitos y es admitida para su trámite, deberá ser notificada a la o las personas contra quienes se promovió la demanda. Y el día y hora de la audiencia señalada, las personas demandadas o demandados pueden tomar las siguientes amplitudes. Ya vimos si hay una ampliación o modificación, se pueden allanar o pueden contestar, perdón, con estas actitudes o bien acogerse al plazo. Si la demanda es ratificada, se pasa a la siguiente fase, que es la contestación, donde pueden ocurrir estas incidencias. La primera, allanarse de forma parcial o total. ¿Qué implica el allanamiento? No es un allanamiento, vamos a ir con la policía, a botarle la puerta al actor y al juzgado y hacer aquí y allá. No, no es ese tipo de allanamiento. El allanamiento en este caso es la aceptación de los hechos. Yo me allano. No puedo decir me adhiero porque no estoy yo en contra mía, pero sí me puedo allanar. Sí puedo decir acepto los hechos de la demanda. Y esa aceptación puede ser parcial, porque no los voy a aceptar todos, o solo voy a aceptar uno, o solo voy a oponerme a uno, o puede ser total, es decir, acepto todo lo que el actor dice en su demanda. Y nos pasó hace unos meses en la oficina que llegamos y fue difícil lograr que le notificaran la parte demandada. Y ya cuando llegamos al juicio, ¿qué sucede? El demandado dice, yo me allano al pago de esas prestaciones, pero no me allano a la indemnización. ¿Por qué? Porque tenía causal suficiente para despedir al trabajador. Y empieza a sacar toda su prueba el demandado. Y oh sorpresa, el actor no nos había dicho a nosotros que efectivamente existían esas cosas en su contra. Y pues ni modo. El proceso está estancado, no se logró porque el actor dijo que todo eso no era cierto y no logramos conciliar. Pero ellos se ganaron parcialmente. Es decir, aceptaron que le deben ciertas prestaciones, no así la indemnización. También se puede actuar en rebeldía, es decir, no comparecer al proceso. En cuanto a la rebeldía, hay algunas posturas, no sé si las tenemos acá, si las vamos a ir ampliando o no, no recuerdo, pero podemos adelantarlas un poco en decir que la rebeldía, algunos autores, algunos tratadistas, algunos colegas litigantes, son del criterio de que ocurre cuando no se comparece al proceso, no obstante está notificado y no se llega a esa primera audiencia. Para otros puede ocurrir que no obstante haber llegado a esa primera audiencia y haber contestado, nos apartamos del proceso como demandados y ya no comparecemos más. Son las dos posturas que hay en cuanto a la rebeldía. Cada uno la interpretará o la adecuará a su criterio para ver en qué caso sí es rebelde y en qué caso podría, pero no es con certeza, declarado rebelde. La demanda también se puede contestar en sentido negativo, es decir, oponerse a todo lo que el actor
indicó en su escrito de demanda, se puede reconvenir al actor, es decir, contrademandar o presentarle una demanda al actor, pero una demanda relacionada también en aspectos laborales. No podemos presentar una contrademanda por una cuestión penal, por una cuestión civil. No. Aquí la demanda debe ser, o la contrademanda, mejor dicho, debe ser por un tema laboral. ¿Pueden ocurrir? Sí. Y yo tuve la experiencia cuando estuve en tribunales de varias reconvenciones que planteaba el demandado en contra del actor. Son dos demandas en una, pero siempre en aspectos laborales. Las que plantearon en aspectos penales, las dos, tres o cuatro que tuve por ahí como experiencia de oficial de juzgados, todas fueron rechazadas porque cuestiones penales no se ven en un juzgado laboral. La siguiente incidencia o la siguiente actitud que puede asumir el demandado es el planteamiento de excepciones. Ustedes recordarán que existen dilatorias, perentorias, mixtas, pero como el código no las establece, no las regula, por aplicación supletoria según el 326 nos vamos al procesal civil y mercantil, excepciones dilatorias que creo que están a partir de 116, el apartado de las excepciones, o perentorias o las mixtas, las que se interponen como dilatorias pero tienen efecto de una perentoria. Y la última actitud, llegar a un arreglo conciliatorio, es decir, llegar a conciliar. Es muy parecido al allanamiento, ¿sí? Pero si yo me allano en forma total, acepto todo lo que le está reclamando. Si yo llego con una actitud conciliatoria y pretendo conciliar, es porque quiero negociar ese monto de lo que se está reclamando. Aquí acepto todo, si fuera un allanamiento total. Acá puedo llegar a un arreglo, hacer ciertas negociaciones y lo único que se permite negociar es el pago de la indemnización. Las irrenunciables, vacaciones, aguinaldo, bonificación anual, incentivo, reajuste salarial, si fuera el caso, esas no se pueden negociar porque son irrenunciables. No puedo yo renunciar a ese derecho que adquirí. Y por lo mismo, si me asiste, no puedo negociar sobre él. El allanamiento, como vimos, entonces es una aceptación que hace el demandado en los hechos de la demanda y que puede ser parcial, es decir, uno, varios o la mayoría de los hechos admitidos, o total, en la aceptación expresa de todos los hechos. Es decir, tenemos que decir que nos allanamos en su totalidad a los hechos de la demanda. Debe ser expresa esa manifestación. No podemos darle a entender al juez, pero no decirlo. No. Si nos allanamos es completo y hay que manifestarlo de esa forma. Con relación a la rebeldía, esta puede ocurrir al momento en que es notificada la demanda y no comparecerá a defenderse. O bien, como dijimos hace unos minutos, que una vez realizada la acción que fuera por parte del demandado, este se aparta del proceso sin causa justa o justa causa y no comparece de nuevo. Algunos colegas tratadistas y demás consideran que la rebeldía solo ocurre al inicio, toda vez que si como demandado comparezco al proceso, pero por algún motivo dejo de comparecer, esto no tiene un efecto de apartamiento o de separación y no puede considerarse entonces como tal una rebeldía, porque ya manifesté en un acto cuál va a ser mi actitud. Por ejemplo, si yo comparezco a la audiencia, contesto la demanda en sentido negativo, me opongo, planteo excepciones, no se llevó a cabo la recepción de toda la prueba en esta audiencia, sino que hay una segunda, y en esa segunda audiencia, ¿qué sucede? Yo ya no llego, no me presento. ¿Qué va a pasar entonces? ¿Se me declara rebelde? ¿No puedo ser declarado rebelde? En teoría. ¿Por qué? Porque no me estoy separando del proceso, no me estoy apartando. Tomé una actitud, contesté, pero me separé. Me quedé por un lado,
pero en su momento contesté. Sí hubo una manifestación de voluntad y eso es lo que se está, de alguna manera, entrando en controversia, la contestación de mi hermana. Entonces, ¿hasta qué punto puedo realmente ser declarado rebelde? Bueno, vamos a dar un minutito para que nos estiremos antes de pasar a la siguiente diapositiva. Ya vamos medio periodo de clase, entonces un estiramiento, un poquito de agua, un cafecito y volvemos en un minuto. Bien, retomemos el tema. Ya me trajeron mi segunda taza de cafecito, ya esta está más caliente, la primera casi no es mía y estaba fría. Entonces espero que ustedes también estén en la misma, estemos en sintonía, no solo en el aspecto de la clase, sino también ingiriendo un delicioso café, como dijo una comentarista o presentadora de noticias, un cafecito guatemalteco. Vuelvo y repito, miren 135, como que 5 más se lograron conectar después de mis argumentos. Espero que al final del semestre esos 135 sean los que realmente quieran superarse y no un resto que por X o Y motivo logra ganar la clase. El allanamiento, como dijimos, es la aceptación que hace el demandado y esa puede ser parcial, es decir, solamente parte de los hechos de la demanda o total con la aceptación de todos los hechos. De conformidad con la doctrina deben de cumplirse con ciertos requisitos para que éste sea aceptado, es decir, para que el allanamiento sea aceptado por parte del juez. Estos requisitos son un requisito subjetivo, es decir, para allanarse, el demandado debe de tener la capacidad para ser sujeto procesal o bien para poder actuar en representación de este. Yo no puedo llegar un día lunes a una audiencia y decir yo vengo en representación del demandado en este proceso y me voy a allanar y acepto todos los hechos. Cuando yo no tengo esa capacidad para ser sujeto procesal en ese proceso, ni tengo la representación a través de algún mandato que me haya dado esa entidad o esa persona. Entonces, ese requisito subjetivo no lo lleno yo en cualquier otro proceso en el que yo el lunes quiera, ah, están demandando al Estado de Guatemala, me voy a allanar y que condenen al Estado. No, que yo no ejerzo esa representación. El segundo requisito que se debe cumplir es el objetivo. Esto implica que debe de alguna manera verificarse la disponibilidad de los derechos para no afectar a un tercero. Es decir, si efectivamente al allanarme yo no estoy perjudicando a un tercero, la disponibilidad de esos derechos que voy a ejercer no deben de afectar a un tercero. ¿Es mi derecho a allanarme? Sí, pero si en mi allanamiento perjudico a alguien, no se puede aceptar ese allanamiento como respuesta a una demanda. Y el tercero, que es un requisito de actividad. Esto implica que puede ocurrir en cualquier momento del proceso, aún en segunda instancia, y la manifestación, como les dije anteriormente, debe de ser expresa. Me allano, no importa que ya me condenaron allá. Estamos en apelación, en la sala, día a la vista. Me puedo allanar. El allanamiento puede ocurrir antes de la sentencia de segunda instancia. Si la sala dicta sentencia, ya no es un allanamiento, ya no se considera como tal. Y ya estaremos en la fase de ejecución y cumplimiento de la sentencia. Respecto a la rebeldía, podemos decir que de conformidad con el artículo 335 del Código de Trabajo, debe percibirse en la primera resolución a la parte demandada o demandados
que en caso alguna de las partes no comparecieren, el juicio continuará sin su presencia, sin más citarle ni oírle. Es allí donde la mayoría de autores y colegas respaldamos la cuestión de la rebeldía. Se apercibió, llegó a la audiencia, no se presenta, no justifica su inasistencia, sin más citarle ni oírle, se declara rebelde, confeso si hubo pliego de peticiones y a dictar sentencia. Si en la fecha de la audiencia alguna de las partes no compareciera al juicio, deberá de presentar la excusa respectiva, la cual únicamente será admitida si fuere por cuestión de enfermedad. Para eso se deberá de acreditar dicho extremo antes de la audiencia o bien dentro de las 24 horas siguientes a ocurrida la audiencia. Caso contrario, esta excusa no será admitida y entonces caemos a la situación de rebeldía y las consecuencias que tiene el apercibimiento. Recordemos que si alguna de las partes considera que no podrá presentarse durante todas las fases del proceso, puede delegar su representación a través de un mandatario. Y para el efecto, la persona sobre la cual recae ese mandato debe de acreditar la calidad con la que va a actuar en el proceso. Creo que en ese sentido, pues ustedes no tienen complicado el tema de el mandatario. La siguiente incidencia que vamos a hablar un poco más amplio es la contestación en sentido negativo. Esta implica entonces que el demandado no está de acuerdo con ninguno de los puntos o hechos expuestos en la demanda, lo que genera entonces una oposición. Con esa contestación de demanda, el demandado o los demandados pueden plantear excepciones, dentro de las que podemos mencionar las dilatorias, perentorias o mixtas. ¿Cuáles son las dilatorias? Aquellas que atrasan el avance del proceso, aquellas que ponen obstáculos a ese avance del proceso. ¿Cuáles son las perentorias? Las que atacan el fondo del asunto, es decir, la pretensión principal del actor es atacada en una excepción perentoria. O bien las mixtas, que son dilatorias, que están contempladas como dilatorias, pero su efecto es perentorio, es decir, es una excepción dilatoria que se interpone como tal, pero el resultado va a ser atacar el fondo de la reclamación de la demanda. Una excepción de pago, por ejemplo, es una excepción dilatoria. ¿Va a tener efecto perentorio? Sí, ¿por qué? Porque vamos a acreditar con esa excepción, o eso es lo que vamos a pretender, acreditar el pago de lo que se reclama. Excepción de pago. Ya le pagué y él aceptó. Obviamente, las excepciones puedo yo también ofrecer prueba como demandado, como interponente, y de esas excepciones, si el actor se acoge al plazo, se le da la oportunidad para que 24 horas después argumente sobre esas excepciones y presente la prueba o la ofrezca. O bien la puede contestar en ese momento, la excepción. Yo no hace mucho, hace como 2 meses, tuve un proceso donde yo llegué con una excepción previa como defensor, el demandado. Planteé mi excepción, argumenté, ofrecí mi prueba. La actitud del actor fue, la voy a contestar de una vez. No vengo preparado, pero la voy a contestar. Él sabía que no iba preparado. Contestó, argumentó, la juez acogió la excepción que planteé y al final el actor le dijo, es que mire, señor juez, yo no estoy de acuerdo porque yo no venía preparado, no sabía que iban a plantear la excepción. Pero usted está en su derecho de acogerse a plazo, le dijo la juez. Y no lo hizo. La quiso contestar. Y de acuerdo con lo que usted argumentó, con lo que presentó de prueba, pues la excepción tenía que ser declarada con lugar. Y atrasé el proceso porque mandaron al actor a que hiciera ciertas cuestiones. Ese es un ejemplo de una dilatoria. Falta de personalidad, falta de personería. Están reguladas en el 116.
o 117, algo así, están en procesal civil y mercantil. Puede ocurrir también la reconvención, como ya lo hemos dicho. Implica entonces que el demandado plantea una contrademanda en contra del actor y ambos pasan a ser considerados actor y demandado. La reconvención puede ocurrir cuando el demandado exige que el actor responda por alguna situación de índole laboral que en su momento no cumplió o no realizó de buena manera. Ejemplos los espero a través del correo electrónico. La contestación en sentido negativo implica entonces que el demandado no está de acuerdo con ninguno de los puntos o hechos expuestos en la demanda, lo que genera entonces una oposición. Al momento de contestar la demanda, las partes demandadas o el demandado debe de ofrecer todos sus medios de prueba y debe de cumplirse en esa contestación, con el escrito de contestación, con todos los requisitos que exige el artículo 332 del Código de Trabajo. Es decir, también tengo requisitos que cumplir como demandado, ya sea que lo haga en forma oral en la audiencia o lleve mi escrito de contestación de demanda, debo de observar los requisitos del 332. Si falta alguno de esos requisitos, ¿qué pasa? ¿Será que se puede imponer previo a efecto de que el mandado promueva la contestación con todos los requisitos de ley o se rechaza? ¿Qué establece? El código es ambiguo en eso. Es más, creo que ni lo tiene regulado, tiene una laguna en ese sentido. ¿Qué nos establece el procesal civil y mercantil? Es distinta la etapa de la contestación de la demanda en un juicio en la vía civil. Ahí son casos distintos para contestar la demanda e interponer excepciones. Por principio de igualdad procesal, debe imponerse un previo. No lo dice la ley claramente. ¿Cómo opera? ¿Será que los jueces hacen ver ese principio de igualdad procesal? ¿O fue problema del demandado si no la pudo cumplir con todos los requisitos al momento de contestar? Y simplemente no se admite la contestación. Pregunta que les dejo y espero su razonamiento en el correo electrónico. La contestación en sentido afirmativo es el equivalente al allanamiento. Puede ser, como ya dijimos, parcial o total. Si es parcial, el juicio continuará con lo que no se estuvo de acuerdo o no fue admitido en ese allanamiento con la contestación a la demanda. Y con relación a lo que fue admitido, puede pasarse directamente a la fase de ejecución del proceso. Al momento de la contestación, el demandado debe plantear las excepciones que considere necesarias si es que tiene excepciones que plantear. Como ya dijimos, se plantean de conformidad con lo que preceptúa el Código Procesal Civil y Mercantil, porque el Código de Trabajo no tiene, no cuenta, no regula, no fundamenta, no sustenta, no tiene ninguna norma que establezca la forma en que se va a hacer. Solamente hace referencia en el artículo 342 a la forma y el momento en que pueden interponerse, pero no establece cuáles podemos interponer. 342, que nos regula. De las excepciones que se interpongan, se puede ofrecer prueba y si esta fuera admitida, deberá de recepcionarse en una próxima audiencia. Esa es la segunda audiencia que les cuento. Excepciones. 342. Previamente contestarse la demanda o la reconvención y en la audiencia señalada para el efecto, se opondrán y probarán las excepciones dilatorias, salvo las nacidas con posterioridad, que se podrán interponer hasta antes de que se dicte sentencia en segunda instancia. En ese último supuesto, la prueba de ella se recibirá en la audiencia más inmediata que se señale para recepción de pruebas del juicio o en auto para mejor proveer si ya se hubiera agotado la recepción de estas pruebas. Las excepciones perentorias se opondrán con la contestación de la demanda o de la reconvención, pero las nacidas con posterioridad y las de pago, prescripción, cosa juzgada y transacción se podrán interponer en cualquier tiempo, mientras no se haya dictado sentencia en segunda instancia,
debiéndose igualmente recibir la prueba de las mismas en la audiencia más inmediata que se señale para recepción de pruebas del juicio, un auto para mejor proveer si ya se hubiera agotado la recepción de estas pruebas. Solo nos establece que es al momento de contestar demanda. No nos establece qué excepciones son las que ocurren, las que pueden plantearse. Dilatorias y perentorias, al momento de contestar la demanda. Y hay algunas que se pueden interponer después. Entonces, 326, traemos procesal civil y mercantil y planteamos las que establece ese código. Las excepciones dilatorias que pueden plantearse entonces serían incompetencia y dependencia, demanda defectuosa, falta de capacidad legal, falta de personalidad, falta de personería, falta de cumplimiento del plazo de la condición a la que estuviera sujeta la obligación o el derecho que se haga valer, caducidad, prescripción, cosa juzgada y transacción. Reguladas todas en el artículo 116 del Código Procesal Civil y Mercantil. Si ustedes ven, solo son dilatorias. No hay ninguna perentoria. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo la planteamos? ¿Qué planteamos como excepción perentoria? ¿Qué se les ocurre a ustedes? En algún momento, pienso que para partir de la próxima clase, voy a tener en mi teléfono celular el correo de curso para ir verificando y tener tal vez una comunicación un poco más dinámica al momento de la clase. Estar pendiente del correo en el teléfono, verificar cuál es su inquietud y tratar de responderla en la misma clase para hacerla un poco más dinámica, más movida. Porque si solo yo hablo, ustedes se aburren. Si ustedes participan con correos durante la clase y yo se los respondo, creo que la hacemos un poquito más dinámica y podría esto ayudarles de alguna forma a mejorar su calificación o su comprensión del tema. Para el caso de los extranjeros o personas transeúntes, se considera como excepción previa la de garantizar las sanciones legales, las costas y los daños y perjuicios. Sin embargo, esas excepciones también tienen sus casos en que procede o no procede. Respecto de las excepciones perentorias, estas deben de presentarse al momento de contestar la demanda o la reconvención, pudiendo de igual forma ofrecer prueba y esta se va a diligenciar en una audiencia más próxima. Este tipo de excepciones se resuelven hasta la sentencia, es decir, esto no suspende una audiencia. ¿Por qué? Porque ataca el fondo de la reclamación, no ataca la forma como no sería una dilatoria, ¿sí? Una dilatoria ataca el avance del proceso. Una perentoria ataca el fondo, es decir, las reclamaciones principales del actor, pero van a resolverse en sentencia, distinto de una dilatoria. Por ejemplo, una litispendencia. Hay un juicio pendiente, señor juez, entonces usted no puede avanzar mientras no se resuelva aquel proceso. Hay una caducidad de la instancia, señor juez, mira, a ella ya le caducó la acción. Y aquí está la prueba y la ofrezco y si no se diligencia ahí en otra, en una audiencia, bueno, sí, es declarada, es acogida la excepción, se declara con lugar, caducó, lo siento, ahí terminó el proceso. Esas son las dilatorias. En cualquier estado del proceso pueden plantearse excepciones mixtas como la de pago, prescripción, cosa juzgada y transacción. Este tipo de excepciones, si bien son dilatorias, porque están descritas como tal, tienen un efecto de ser excepciones perentorias. ¿Por qué? Porque con esas se estaría poniendo fin al proceso si son acogidas. Una excepción de pago, por ejemplo, yo ya le pagué, aquí está mi prueba. Diligencia en la prueba, se corrobora que efectivamente hubo un pago, se acoge la excepción y ahí termina el proceso. Así de simple. Así pasaría. Sin embargo, eso se debe resolver en sentencia. Es decir, al momento en que el juez ya va a dictar sentencia, va a valorar la prueba de las excepciones planteadas, el argumento, y va a decir efectivamente le asiste la razón al demandado, porque según excepción perentoria tal de pago,
con fecha tal, existe el cumplimiento del pago de la obligación, aquí y allá, hace su razonamiento, su considerando de hecho y de derecho, podría terminar absolviendo al demandado. Las excepciones perentorias no están reguladas y por lo mismo podemos darle el nombre que queramos a cada una de las excepciones. No importa cómo la nombremos. Si ataca el fondo de la demanda principal, o de la demanda, mejor dicho, porque aquí no hay demanda principal ni accesoria, sino que ataca el fondo de la demanda, es perentoria. Y no importa el nombre que tenga. Es una excepción que va a atacar el fondo. Va a ser resuelta en sentencia y vamos a plantear con la intención de qué? De ser absueltos en ese proceso. Ya sean excepciones previas o dilatorias presentadas en la reconvención, el reconvenido puede ofrecer prueba que sustente su argumento, de conformidad con lo que regula el 344. Es decir, yo, actor, soy el reconvenido o contrademandado en esa audiencia y ofrece el demandado de mi caso prueba, plantea excepciones, ofrece prueba para las excepciones. Yo puedo acogerme a plazo para manifestar, para argumentar, para defenderme de esas excepciones, de esa reconvención y ofrecer prueba también en contrario de esos argumentos. Al final de cuentas puede ser prueba por demanda y contestación, reconvención y contestación y por excepciones de ambas partes. Puede haber por 6 cuestiones distintas, 6 motivos distintos, la presentación de prueba. El demandado puede presentar la reconvención y esto implica entonces que el demandado plantea una contrademanda en contra del actor y ambos pasan a ser, como ya dijimos, actor y demandado. Si se plantea la reconvención, el juez suspenderá la audiencia y procederá a asignar una nueva, a menos, como ya dijimos, que el actor reconvenido manifieste su deseo de responderla en ese momento. La reconvención la podemos definir como la pretensión que al contestar la demanda formula el demandado en contra del demandante. Tanto la demanda como la reconvención deben de ser resueltas a través de la resolución conocida como sentencia, igual que las excepciones perentorias. Como otra incidencia que puede ocurrir está el arreglo conciliatorio. En la audiencia que se señale el juez o que señale el juez para juicio oral, el demandado y el actor pueden llegar a un arreglo conciliatorio, el que va a permitir a ambos solucionar el conflicto de la mejor manera posible. Recordemos que las normas de trabajo son eminentemente conciliatorias. Sea cual fuere la actitud del demandado o del actor, si fuere reconvenido, el proceso finaliza con la emisión de la sentencia por parte del juzgador, pero antes de esa sentencia puede existir una conciliación. La conciliación no tiene una fase procesal específica. Puede ser que antes de llegar a la fase de ratificación o contestación de una demanda, lleguemos a un arreglo. ¿Y para qué vamos a entrar al juicio si ya tenemos un arreglo conciliatorio? O puede ser, que te digo a algunos colegas también, que lleguemos hasta esa fase de conciliación, agotamos la fase de ratificación, modificación o ampliación, agotamos la fase de la contestación o reconvención si lo hubiere, y en la fase de conciliación, conciliamos. Se puede. Se puede conciliar antes de la sentencia de segunda instancia, si es permitido, si es válido. Entonces, por la misma situación de que el código tiene normas eminentemente conciliatorias, puede ocurrir en cualquier momento del proceso. Si ocurre una conciliación, se fracciona un acta haciendo constar el acuerdo alcanzado, siempre y cuando éste no contraríe las leyes, reglamentos y disposiciones aplicables, será aceptado por el juez. Y en caso de incumplimiento de ese acuerdo, el documento fraccionado por el juez, que es esta acta, tiene calidad de título ejecutivo. Y aquí ya nos pasamos, para criterio de algunos, a la vía civil.
para criterio de muchos, a la fase de ejecución de la sentencia en lo laboral. El artículo 340 del Código de Trabajo regula que contestada la demanda y la reconvención, si lo hubiere, el juez procurará venir a las partes proponiéndoles fórmulas ecuánimes de conciliación. Aprobará el arreglo que se conviniere si este si no es contrario a las leyes, reglamentos o disposiciones aplicables en materia laboral. Puede procederse en la vía ejecutiva en cuanto a lo acordado, siempre que así sea pedido, pero el juicio continuará respecto de lo no acordado. Esto para el caso de allanamiento o un arreglo parcial, una conciliación parcial. Respecto de la prueba, los hechos de la demanda, la contestación, la reconvención o las excepciones pueden ser sustentados con diversos medios de prueba, inclusive las presunciones humanas, por lo que atendiendo lo dispuesto en el Código de Trabajo pueden ofrecerse documentos, testigos, dictamen de expertos y confesión judicial. Recepcionada y diligenciada la prueba, si el juzgado lo estima pertinente, puede dictar auto para mejor proveer y con ello practicar de oficio o a requerimiento de alguna de las partes cualquier medio de prueba pertinente, pedir que le sean exhibidos documentos o actuaciones e incluso practicar un reconocimiento judicial. Esto tiene como fin el aclararle al juez algún punto sobre el cual él pueda tener dudas o tenga dudas si es realizado de oficio. Pero en ningún caso ese auto para mejor proveer va a ser para aportar prueba a favor o en contra de alguna de las partes. Quiero aclararle al panorama al juez, le voy a pedir un auto para mejor proveer y le pido un reconocimiento judicial. O yo, juez, tengo duda y en auto para mejor proveer, previo de dictar sentencia, señalo una audiencia, día y hora para realizar un reconocimiento judicial, si fuera el caso, o que me traigan a la vista ciertos documentos y tener un mejor panorama para poder dictar una sentencia más justa y ecuánime. Al momento de dictarse el fallo o sentencia, esta puede derivarse de dos situaciones. La primera, cuando el demandado ha sido debidamente citado y apercibido y no obstante eso no comparece a la primera audiencia, no justifica su inasistencia, se le declara rebelde y confeso sobre las posiciones, rebelde por la actitud de no contestar. En este caso se dicta sentencia a un plazo que no puede exceder las 48 horas. Y esta sentencia, la doctrina es conocida como una sentencia ficta. Es una sentencia sin oposición, sin contradictorio. Es una sentencia ficta. La segunda de las situaciones ocurre cuando agotada la recepción de la prueba ofrecida y posterior, si fuera el caso, al auto para mejor proveer, el juez va a dictar sentencia en un plazo que oscila entre los 5 a los 10 días como máximo. Esta es conocida como sentencia contenciosa. ¿Por qué? Porque aquí ya hubo una contienda, ya hubo una oposición, ya hubo prueba que fue ofrecida y diligenciada tanto para el actor como para el demandado. La prueba, ¿cómo la debe valorar el juez cuando va a dictar sentencia? Se valora o analiza de conformidad con el sistema de valoración en conciencia, observando para ello los principios de equidad o de justicia. Es decir, analiza la prueba en conciencia. No porque la ley le diga que eso tiene pues, carácter probatorio, no. Excepto algunos documentos que la propia ley nos dice, este documento tiene carácter de prueba. En su código de notariado hay algún documento por ahí escondido que, por disposición del código de notariado, es prueba en todo proceso. Ya ustedes sabrán cuál es. Contra la sentencia pueden interponerse en concreto dos recursos, aunque uno de ellos se subdivide. El primer recurso que podemos plantear es el de aclaración y presión, así está regulado. Ese es el que se divide en dos o se subdivide. Este se debe interponer dentro de las 24 horas siguientes a notificar la sentencia.
Este lo podemos dividir en la aclaración, que se plantea cuando los términos de la sentencia son oscuros, ambiguos o contradictorios. Le estamos diciendo, pues, mire, no le entiendo esto de la sentencia, entonces acláremela. Miren, en su considerando usted dijo que no me iban a condenar en pago de bonificación anual, pero me condena al final en la parte resolutiva. Aclárela. O bien, hizo argumento de que iba a condenar en todas las prestaciones y al final de cuentas no condena en dos. Amplíela. Eso es cuando se omite resolver algún punto de los sometidos a juicio. No es clara, es ambigua, es contradictoria, aclárela. Omitió resolver algún punto, amplíela. Esos son los dos recursos que proceden o la forma en que se divide este recurso denominado aclaración o impresión según el código. En segundo, los recursos que establece es el de apelación, que se interpone dentro del tercer día de notificado el fallo. El primer recurso es resuelto por el juez que dictó la sentencia, es decir, aclaración, ampliación o ambos, si fuera el caso, los resuelve el mismo juez que dictó la sentencia. El segundo de los recursos, es decir, la apelación, nos habilita a la segunda instancia y será la sala jurisdiccional y el juez que condena es el de instancia y es allí donde ya opera la segunda instancia. Si fuera el juez de paz el que dictó la sentencia, de acuerdo a la competencia de los jueces de paz, ¿quién va a conocer la apelación? El juez de instancia. El juez pasa
Bueno, no sé cuántos se van a lograr conectar, ya estamos sobre el tiempo. Me gustaría que alguno de los que estén conectados me mande la última diapositiva que se proyectó. En la próxima semana vamos a dar esas últimas diapositivas de la clase del día de hoy. Desconozco por qué se interrumpió la conexión o la clase el día de hoy. Faltan aproximadamente 15 minutos. Supongo que serán 2, 3, 4 diapositivas a lo sumo los que no se pudieron trasladar. Entonces, la próxima semana vamos a tratar de darlas en los primeros minutos para poder cumplir con la presentación de la clase de la semana 9 y en la siguiente semana daremos entonces, bueno, después de esas diapositivas, daremos ya el tema de la semana número 10. Entonces, por favor, cualquiera de los que esté conectado, me indica cuál fue la última diapositiva que se logró presenciar en la clase para poder la próxima semana partir de allí y dar el tema para poder completar la charla de la clase número 9. Les agradezco la atención prestada. No puedo volverme a proyectar porque ya estamos sobre el tiempo y tengo entendido que tienen otras asignaturas o otras clases que llevar el día de hoy. Se agradece la atención prestada. Tengan ustedes muy feliz tarde. Hasta pronto.